Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Alberto León. Yo soy investigador de la Fundación Ciudadano Austral y el día de hoy tenemos un capítulo más de innovación austral, más específicamente para tratar el tema del cigarrillo electrónico y precisamente todas las regulaciones que se han tratado de atisbar o que se han establecido de manera pues paulatina a lo largo de Chile, teniendo por supuesto como presupuesto muchas cosas que probablemente, o mejor dicho, seguramente vamos a tener el honor de poder descartar como mitos, entre otras cosas que lamentablemente de alguna u otra manera han ido eh, yendo en contra de la propia libertad individual de cada una de las personas. El día de hoy tengo un invitado especial. Su nombre es Ignacio Leiva Benítez. Ignacio es presidente de la Asociación de Consumidores de Vaporizadores de Chile, es secretario de la Asociación por la Reducción de Daños por Tabaquismo Iberoamérica y editor general de la campaña Vapear no es fumar. Así que bueno, Ignacio, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí, bueno, contar con tus apreciaciones sobre esto. Hola, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí y poder conversar de este tema que para muchos es algo un poco desconocido, para otros no tanto, pero que se envuelve en un poco de información que vamos a definir como al menos confusa Mm. desde el punto de vista de la ciencia y la regulación. Muy bien, Ignacio. Bueno, vamos a comenzar con lo más básico, con lo más elemental para todos aquellos, por supuesto, que son bastante neófitos en tanto al asunto. Vapear no es fumar. ¿Qué es vapear entonces, querido Ignacio? A ver, quizás la forma más fácil de abordar la pregunta es ¿qué es un cigarrillo electrónico? Mm, Eh, Primero, decir que uno de los principales problemas comunicacionales que ha tenido este tema en cuestión es que se les llame cigarrillo electrónico. En realidad no ujú, son cigarrillos electrónicos. Se le dio ese nombre desde un principio debido a que eran para dejar de fumar, para poder dejar el ujú, cigarro. Pero en realidad lo que nosotros tenemos son vaporizadores. Vamos a seguir ocupando el término cigarrillo electrónico con el fin de que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando, pero la realidad es que no tiene nada que ver con un cigarro. Es un sistema, una tecnología innovadora que lo que permite al usuario es vaporizar un líquido que está compuesto en su mayoría, en un 90%, por propilenglicol y glicerina vegetal, que además contiene ciertos saborizantes y opcionalmente puede contener nicotina, o no contenerla, obviamente. Y esto permite que la persona emule el proceso de fumado sin que haya combustión de por medio. Eso es lo más importante. En el cigarrillo tradicional, cuando tú consumas tabaco de manera combustionada, lo que haces es quemar un producto y el problema es que lo que realmente mata no es el tabaco en sí mismo. Lo que te mata a ti es el proceso de combustión. Al haber una combustión, el proceso químico de la combustión genera dos principales componentes que son los que realmente matan a la gente, que son el monóxido de carbono, que es el que te mata rápidamente, que es el que afecta a tu sistema sanguíneo, tu sistema de oxigenación del cuerpo, afecta al cerebro, entre otras cosas, que es como aspirar el aire de un tubo de escape de un auto. Y el segundo es el alquitrán. Pero ninguno de estos productos está presente o nace en base del tabaco, esto nace de la combustión. En el caso del cigarrillo electrónico, no solamente eliminamos el tabaco, sino que se elimina el proceso de quemar algo. Y simplemente con el hecho de eliminar eso, estamos eliminando los dos componentes que son los que generan las muertes de las personas. Y no tenemos que olvidar que en el mundo mueren actualmente entre 7 y 8 millones de personas al año. Estamos hablando de una cantidad de muertes que podrían ser evitadas que sobrepasan por mucho las muertes por COVID que hemos tenido en este año. Sin embargo, no se toma el peso de lo que significa. En Chile mueren 6.000 chilenos al año por culpa del cigarrillo tradicional y sin embargo vemos una visión autoritaria, desinformada por parte de nuestras autoridades, eh, que está llevando a una línea que es muy negativa tanto para los usuarios como para los fumadores que siguen matándose todos los días. perfecto. En cuanto a esto, querido Ignacio, me gustaría que desvelaras algunos de los principales mitos
que hay respecto a esto. Ya has mencionado algunos básicamente en la descripción, respecto a las grandes diferencias que puede haber entre el cigarrillo tradicional y lo que es un vaporizador. Pero me gustaría entonces que nos pudieras decir en este sentido cuáles son los mitos principales que hay en torno a esta discusión y de qué manera o de alguna u otra forma van vulnerando la libertad de las personas de poder decidir en este sentido. A ver, uno de los mitos más equivocados y más repetidos es que el cigarrillo electrónico genera el mismo daño que el cigarro tradicional, o incluso algunos se han aventurado a decir que generaría más daño que que el cigarrillo tradicional, cuando esto es totalmente falso. Y en esto quiero ser súper claro: ahí no hay un problema de desinformación a esta altura, hay un problema de faltar a la verdad, de mentir. Es verdad que en un principio, estamos hablando del año 2010, donde no existía una gran cantidad de estudios, existían dudas de cuánto menos dañino podía ser el cigarrillo electrónico sobre el cigarro tradicional y si este era realmente una herramienta de reducción de daño. Sin embargo, hoy día sabemos a ciencia cierta que el cigarrillo electrónico, para quien lo consume, es al menos un 95% menos dañino que el tabaco tradicional. O sea, esa es la diferencia que tenemos hoy día probada científicamente. Y eso no lo decimos nosotros, no lo dicen las empresas que generan cigarrillo electrónico, esto lo dice el Colegio Real Médico de Inglaterra, una de las instituciones de salud más importantes del mundo. Ellos hicieron un acabado estudio sobre muchos otros estudios para poder definir cuál podría ser a largo plazo el daño que podría llegar a generar el cigarrillo electrónico. Tenemos que entender además que a mediano y a corto plazo no se ha encontrado ningún tipo de daño del cigarrillo electrónico. Es más, hoy día se calcula que hay alrededor de 65 millones de personas que se han pasado desde el cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico desde hace 15 años atrás que empieza el proceso, y hasta el día de hoy no hay ni un solo muerto. Y ahí pasamos a otro de los mitos. Otro de los mitos que fue muy fuertemente esparcido por los medios de comunicación fueron estas supuestas muertes de personas en Estados Unidos, supuestamente por consumir cigarrillos electrónicos. La verdad es que nosotros desde un principio dijimos que esto era falso, que no cuadraba el proceso. De hecho, como te digo, tenemos 65 millones de usuarios sin tener ningún usuario ni siquiera internado por un cuadro grave o alguna enfermedad que pueda ser asociada al cigarrillo electrónico. Y de pronto en Estados Unidos empezaron a aparecer casos de gente que se estaba muriendo. Nosotros a los 3 días ya sabíamos cuál era la realidad. Y esto ahora ha sido revelado por la ciencia y ha sido dicho por la FDA, por la CDC, que han desvinculado al cigarrillo electrónico de cualquier forma a estas muertes. Y lo que pasó en Estados Unidos fue que un grupo de narcotraficantes en el mercado negro eh, generaron concentrados de THC, los pusieron dentro de cigarrillos electrónicos, pero estos concentrados de THC, que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, de hecho nosotros consumimos nicotina, algunos, a través de cigarrillos electrónicos, pero no tiene nada que ver con el THC, y en este caso tampoco fue el THC. Lo que pasa es que este grupo de narcotraficantes lo que hizo fue, como llamamos en Chile, patear la droga con un concentrado que contenía acetato de vitamina E, que al ser vaporizado atacaba los pulmones de la persona y eso generó colapsos pulmonares que hicieron que muchas personas murieran y que muchos se enfermaran gravemente sin tener vuelta atrás. Pero no tiene nada que ver con el cigarrillo electrónico. Es tan ridículo como que el día de mañana en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo aparecieran narcotraficantes vendiendo heroína con veneno, la gente se le inyectara y le echaran la culpa a la jeringa y dijeran nunca más podemos usar jeringa, entonces que se mueran todos los diabéticos, que se mueran todas las personas que necesitan jeringa. Pero esto no tiene nada que ver con el cigarrillo electrónico. Esto es algo además que viene del mercado negro, desde los narcotraficantes, que no tiene nada que ver con lo que el cigarro electrónico está diseñado o hecho para ser utilizado. Y se le echó la culpa al cigarrillo electrónico. Y incluso hasta el día de hoy, en medios chilenos, tú puedes ver cómo siguen hablando de estas supuestas enfermedades generadas por los cigarrillos electrónicos, cuando esto ha sido descartado por absolutamente todas las autoridades a nivel mundial. Y en Estados Unidos, como te digo, esto fue absolutamente desmentido por la CDC y la FDA,
Y hoy día no hay nadie en la ciencia que crea que el cigarrillo electrónico tuvo algo que ver. Sin embargo, hoy día lo seguimos viendo en algunos medios que siguen hablando de las EVALIS cuando ya se sabe que son algo absolutamente falso. Otro mito muy, muy extendido y que también hoy día está absolutamente probado por la ciencia que es falso, es que el vapor de segunda mano, es decir, el vapeador pasivo, podría recibir algún tipo de daño. Y eso está absolutamente descartado. Existen muchísimos estudios que lo han descartado, pero el más importante, diría yo, fue hecho en el CSIC, que es uno de los institutos de estudios científicos más importantes de Europa, de hecho es el más importante de España y el tercero más importante de Europa, donde se demostró que aquellos que comparten espacios cerrados, ni siquiera estamos hablando de espacios abiertos, espacios cerrados con una persona que esté vapeando, no recibe ningún tipo de daño, ninguno, cero. En eso queremos ser súper, súper claros. Los estudios están disponibles, los pueden buscar. De hecho, las personas que tengan más dudas pueden buscar en YouTube vapeador pasivo Johan Grimald. Ese es el nombre del doctor y hay una extensa entrevista donde él expone los resultados de este estudio y se muestra a través de gráficos y cronogratogramas de los vapores y los humos en comparación con el cigarro, de qué manera podrían afectar a un tercero, y no existe de ninguna forma que se pueda afectar a un tercero. Así que aquellos que tienen parientes fumadores y que comparten espacio y sus parientes lamentablemente los están matando a poco, si esa persona se cambia el cigarro, no solamente está dejando de matarse a sí mismo, sino que está dejando de matar a las personas que están con ellos. Y mitos tenemos muchos otros y más graves incluso, porque ahora estábamos hablando de mitos más o menos generales, pero tú hablas algo de la legislación, no sé si lo estábamos hablando antes de que empezara el programa, de cómo ha ido cambiando la legislación en Chile, pero el proyecto de ley que fue ingresado a la Cámara, perdón, al Senado de Chile y que hace poco fue discutido en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, entrega dentro del proyecto de ley un apartado que se llama antecedentes de hecho, donde ellos dan cosas por ciertas y se le informa a los senadores partiendo con estas suposiciones o imposiciones, entre las que están, por ejemplo, que el propilenglicol generaría cáncer. El propilenglicol ha sido uno de los productos más utilizados en la industria humana desde hace más de 100 años atrás. Se usa en casi todas las industrias, se usa en la industria alimenticia, se usa en la industria cosmética, pero no solo eso, se usa mucho en la industria farmacéutica, por ejemplo, los jarabes para la tos, para niños, para adultos, para cualquiera. El líquido en que están disueltos los componentes es el propilenglicol. No existe ningún antecedente en ninguna parte del mundo que diga que el propilenglicol de ninguna forma puede generar cáncer. Sin embargo, en el proyecto de ley presentado por el senador Girardi se establece, así como una verdad absoluta, que el propilenglicol da cáncer. Entonces, claro, después es fácil decir que los senadores votaron en favor de su proyecto cuando fueron llevados a través de información falsa, quiero ser súper claro, a votar algo de lo que realmente no están siendo informados, sino directamente desinformados. No sé si tú sabías, asumo que no es la especialidad, pero la OMS, a través de la IARC, que es un organismo que estudia el cáncer, es un organismo de estudio sobre el cáncer, ellos tienen una lista donde ustedes la pueden buscar por internet, las personas que nos están viendo después pueden hacer la peguita y buscar lista de productos cancerígenos según la OMS, y ahí están establecidos todos los productos que de alguna u otra manera puedan generar cáncer en una persona. El propilenglicol no existe, no está. Nosotros ni siquiera sabemos de dónde sacan esta información. Esto para nosotros es una información inventada. De hecho, yo la única vez que había escuchado esto antes en el mundo había sido el ministro Mañalich en el año 2010, que también dio un montón de información falsa con respecto al cigarrillo electrónico, pero no hemos encontrado ni siquiera a otra persona en el planeta diciendo algo como que el cigarrillo electrónico, que el propilenglicol podía generar cáncer. Otros mitos que están en este mismo proyecto de ley, por ejemplo, se dice que el cigarrillo electrónico contiene más metales pesados que el cigarrillo tradicional. La verdad es que eso viene en base de un estudio que fue publicado y ampliamente publicitado en los medios de comunicación, pero, perdón,
fue ampliamente publicitado en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando este estudio se hace público, otros científicos revisan el estudio y se dan cuenta que este estudio fue hecho de mala manera. En este estudio, los pseudocientíficos, hay que entender que hay mucha ciencia basura que tiene como sentido desinformar y no informar, pero lo que hicieron fue ocupar el cigarrillo electrónico de mala manera y quemaron las resistencias del cigarrillo electrónico generando combustión, lo que es imposible para un usuario. Si un usuario usara un cigarrillo electrónico en esas condiciones, no podría seguir vapeando porque le generaría dolor, le generaría tos, es algo que no es apto. Por lo tanto, ese estudio fue descartado científicamente, de hecho fue demolido por la comunidad científica internacional. Sin embargo, se le plantea a los senadores como si algo que ya está demostrado no ser cierto, fuera cierto. Lo mismo con respecto a los supuestos tóxicos que tendría el cigarrillo electrónico, también basado en otro estudio que fue desmentido, en el que hicieron supuestamente la comparación entre el vapor del cigarrillo electrónico con el cigarrillo tradicional, pero cuando los científicos nuevamente fueron a revisar qué es lo que había pasado en el estudio, porque las sumas no daban, habían hecho la comparación entre una quemada o una piteada de cigarro contra 200 o más vaporizaciones que hace un usuario durante todo el día. Solo para que tú sepas, si tú respiras 200 veces y haces la medición y lo multiplicas de los metales pesados que tú estás botando en la respiración normal, también va a salir que es peor que el cigarrillo. Nosotros estamos, especialmente en las ciudades, respirando metales pesados permanentemente, pero en dosis que no son dañinas o que no van a generar un problema, pero si tú eso lo multiplicas por 200 o 300 veces, claramente te aparecen dosis o cantidades que parecen preocupantes. No hay que olvidar que lo importante no es qué es lo que se produce, sino en qué cantidad se produce. La manzana tiene cianuro, pero no por eso es considerada veneno. Va a depender de la dosis para que sea un veneno o sea algo normal. Hasta el oxígeno te puede matar en caso de que esté en una dosis que no corresponde. Esos son los que se me vienen a la mente, pero en realidad hay cualquier cantidad. Otros mitos, que se te llenan los pulmones de agua. Eso no tiene ninguna... En realidad es más anecdótico que real, o sea... pero lamentablemente es un mito que está como bien interiorizado en la gente, pero tú comprenderás que si fuera así no podríamos tomar duchas largas, no podríamos ir a un sauna, el cuerpo está preparado para absorber el vapor y diluirlo, y como te dije, hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún daño que genere el cigarrillo electrónico a las personas. Pero ojo, que tampoco quiero que esto suene a una defensa exacerbada hacia el cigarrillo electrónico. Lo que nosotros defendemos es la reducción de daño. Nosotros no decimos que el cigarrillo electrónico sea totalmente inocuo. Como bien expresaron los científicos londinenses, el cigarrillo electrónico podría llegar a generar un 5% del daño, en el peor de los casos, del que genera el tabaco tradicional a largo plazo. Pero desconocemos qué daños van a hacer eso. Lo importante aquí es compararlo con el cigarrillo. Nosotros no estamos llamando a nadie a empezar a vapear. Nosotros no queremos que nadie que no fume use un cigarrillo electrónico. Pero aquellas personas que fuman pueden cambiarse al cigarrillo electrónico. Y el gobierno lo que tiene que hacer y las autoridades lo que tienen que hacer es incentivar ese cambio. Hoy día el Estado gasta el 11% se me fue la palabra, del dinero anual, del presupuesto anual en salud, se va a enfermedades que están vinculadas al cigarrillo tradicional. Entonces, estas cosas que son tratar de prohibir el cigarrillo electrónico o poner todos los problemas posibles para el cigarrillo electrónico, ¿a quién ayuda? Finalmente, a los que nos están matando, a las tabacaleras, a las farmacéuticas, y ahí se ha entrado en un juego bien sucio, tratando de decir que el cigarrillo electrónico es el lobby de las tabacaleras. A ver, las tabacaleras ni siquiera son un ente importante dentro del mercado de los cigarrillos electrónicos. El 99% de los cigarrillos electrónicos que se venden en el mundo no son manufacturados ni vendidos por las tabacaleras. La industria del cigarrillo electrónico viene desde los mismos usuarios. Y claro,
genera grandes problemas para mucha gente, especialmente a las farmacéuticas, quienes van a dejar de ganar mucha plata, no solo por los remedios para dejar de fumar, sino que también por los remedios para el cáncer, para los problemas respiratorios y un largo etcétera. En cuanto a todo esto, me parece increíble, Ignacio, de verdad te felicito muchísimo porque tienes muchísima información respecto de esto y es sumamente gratificante el poder saber que hay personas que claramente están dando esta batalla desde distintas trincheras en torno a lo que es esta discusión a nivel general. Pero me gustaría consultarte, Ignacio, tú que estás involucrado precisamente en estos espacios para poder informar mejor a las personas. ¿Cómo ves tú, ya habiendo incluso participado con los senadores en la Comisión de Salud, en este caso, cómo ves tú la iniciativa en cuanto a la posible regulación de esto y que claramente está en camino? ¿Te muestras optimista? ¿Te muestras pesimista respecto de eso? También respecto a la labor que ustedes hacen, porque la verdad es que tienen una página bastante creativa y bastante que genera la atención de muchas personas, ¿no? Yo la verdad me he puesto a darle algunas vueltas y tienen incluso, ¿cómo es que se dice? Merchandising. Tienen muchas cosas que incluso pueden ser como que bien positivas para que la gente en realidad comience a tener una perspectiva no del todo negativa en torno a lo que es la demonización constante que se ha tratado de hacer del vaporizador. Pero cuéntame, Ignacio, respecto a lo que te he comentado. A ver, digámoslo un poco con respecto a la campaña. Nosotros tenemos una campaña que se llama Vapearnos Fumar. De hecho, los invitamos a quienes estén viendo el programa, pueden entrar a vapearnosfumar.cl, ahí van a encontrar un montón de información, van a poder contactarse con sus diputados y senadores para poder tratar de explicarles que esto está muy lejano de lo que les cuentan. También tenemos un programa en YouTube que va todos los días viernes, un programa en vivo, donde semana por medio analizamos la actualidad de lo que está pasando en el mundo, porque además hay que entender que esta es una pelea que se está dando al mismo tiempo en todo el mundo. No es simplemente en Mm. Chile, esta pelea se está dando a nivel internacional y de manera bastante dura, dependiendo del país donde se está llevando a cabo. Tenemos diferentes realidades, países donde está permitido, países donde es apoyado por el gobierno, como en el caso de Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, Canadá, entre otros, países donde está totalmente prohibido, como en Argentina, Brasil, Uruguay, y otros países que estamos en la pelea, como Chile, México, donde han habido avances, retrocesos y las cosas van cambiando, y otros países que van en el buen sentido de la regulación, como Colombia, por ejemplo, que ha sido una de las últimas novedades, que ha podido ingresar un proyecto de ley bastante más cercano al concepto de reducción de daño. Eso con respecto a las campañas. Y con respecto a lo que está pasando en Chile, a ver, hay una doble línea. Por un lado, tenemos un proyecto de ley que fue presentado por el senador Girardi en conjunto con el Ministerio de Salud, que es un proyecto de ley desastroso, ¿no? Es un proyecto de ley basado en datos que no sabemos de dónde los sacan, porque de verdad no hay un montón de mentiras. De hecho, en una de las comisiones de salud, no recuerdo bien si fue el senador Girardi o uno de los asesores del ministro, hablaron de un estudio que no existe. Tú me dirás, ¿pero cómo? Tal cual, tal cual. Ellos hablaron de una realidad alterna, en otra dimensión, donde supuestamente ellos expusieron algo que decía un estudio científico hecho por la Asociación del Cáncer de Norteamérica, y ese estudio no existe, nunca se ha hecho. No, no, es como que yo hoy día te dijera, ¿sabes qué? Yo te quiero comentar que el cigarrillo electrónico no hace absolutamente nada porque la Universidad de Chile dijo esto, y el estudio no existe. Pero lo que sí existía en esa página era un comentario, esto en base a un... El comentario era que el estudio de la Cancer Association de Estados Unidos había dicho que el cigarrillo electrónico contenía altísimos niveles de formaldehídos. Fuimos a buscar el estudio no existe, pero sí es cierto que en la página web de la Cancer Society
ellos habían puesto que en base a otro estudio que ellos habían visto, que es el estudio que yo te había comentado antes, que fue desmentido, había que estar atentos porque podrían existir, tal cual, it may contain, eso es lo que dice la página, formaldehídos. Pero ellos lo tradujeron a que ellos tenían un estudio de esta agrupación diciendo que eran unos Increíble. índices altísimos de formaldehídos que eran peores que el cigarrillo tradicional. Entonces, en base a esa gente, que se supone que es la que está legislando, y es capaz de decir estas mentiras brutales, porque para mí eso es una mentira. Si tú inventas un estudio, tú no puedes acusar, tú no puedes sacarte los pillos, como decimos en Chile, diciendo que tú cometiste un error o que fuiste mal informado. Tú estás Claro. mintiendo de plano. Tú estás mintiendo, le estás mintiendo al resto de los senadores. Vimos también cómo se manipuló a otros senadores cuando hacían preguntas, no se les contestaba. Yo los invito a ver esa sesión para que ustedes se puedan hacer su propia visión del tema, pero de verdad a nosotros nos dio harta lata y harta impotencia ver estas sesiones en la Comisión de Salud del Senado. De hecho, a nosotros nos costó mucho siquiera ser escuchados en la Comisión de Salud. Nosotros pedimos ser escuchados y nos dijeron que no. Estuvimos peleando más de 2 meses para que nos escucharan. Wow. Después nos dieron 10 minutos. 10 minutos, imagínate por un tema como este, me dieron a mí 10 minutos. También lo pueden revisar en línea, donde yo les expliqué, donde yo les hablé un montón de cosas sobre el cigarrillo electrónico, y fue como que nunca hubiésemos estado ahí. Y finalmente aceptaron un montón de indicaciones hechas por el senador Girardi que atentan no solamente en contra de la salud de los chilenos, atentan en contra de libertades primordiales, Increíble. van absolutamente en contra de la Constitución de Chile. Imagínate que en esto, dentro de las indicaciones que hay en este proyecto, y ahí es cuando uno dice, a ver, pero ¿qué es lo que está pasando? Ellos, si estas indicaciones llegaran al fin del proceso y terminara todo esto siendo ley, que ya fueron aprobadas por la Comisión de Salud del Senado, esto sería realidad en Chile, y una de las indicaciones prohíbe a cualquiera a decir que el cigarrillo electrónico es menos dañino que el Es menos tabaco dañino. tradicional. Eso sí es verdad. Eso sí, justamente esa iba a ser la pregunta que te iba a hacer, Entonces, porque me puse a uno ver. puede llegar, Ujú. uno puede llegar a entender el nivel de vulneración de los derechos, pero no solo de los derechos de las personas a expresarse, de la Ujú. vulneración de los derechos a informarse, porque no somos Totalmente. nosotros los que decimos que el cigarrillo electrónico es menos dañino. Hoy día es la ciencia y es el gobierno de Inglaterra y es el Colegio Médico de Inglaterra, y es el gobierno de Francia, y es el gobierno de Nueva Zelanda, los que dicen que el Totalmente. cigarrillo electrónico es menos dañino, pero es la ciencia. Entonces estamos volviendo a la Edad Media, yo me siento como Galileo, donde me van a decir, no me importa lo que me diga su Claro. ciencia. Usted en Chile no va a poder decir esto aunque te tenga todas las pruebas legales, científicas y todo lo demás. A nosotros no nos importa la ciencia, no nos importa la realidad. A nosotros lo que nos importa es lo que nosotros establecemos, y si nosotros establecemos que llueve desde el cielo hacia las nubes, tiene que llover del cielo a las nubes. Y eso, si bien nos da un poco de risa y es algo ridículo, porque no hay otra forma de expresarlo, es la ridiculez máxima, eh, vulnera hasta el más profundo de los derechos, o sea, el derecho al libre pensar, al libre expresarse, pero también al libre informarse. O sea, es ridículo. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando a los legisladores se les ocurra que está mal reírse, o que no podemos tomar cerveza, Ujú. o que no Claro. podemos comer chocolate? Y simplemente va a ser porque alguien en su política o en su visión de cómo debiésemos manejar nuestras vidas va y define que desde mañana tú no vas a poder vestirte de polera roja, por ejemplo. Lo increíble de todo esto es que incluso entiendo que la regulación se hace extensiva hasta las redes sociales. O sea, no se va a poder comerciar de ninguna manera. Hay una restricción totalmente, yo, en mi opinión, totalmente ridícula, donde es el 100% del producto a nivel frontal, toda la publicidad respecto de que es dañino, el 70% Lo en más reverso. ridículo, Es algo increíble, Ignacio. lo más ridículo de este proceso es que en esta
escalada de odio en contra del cigarrillo electrónico y de no entender o de no querer entender que es un producto de reducción de daño, en este momento habría más restricciones para el cigarrillo electrónico que para el cigarrillo tradicional. Lo que es la ridiculez más absurda del mundo. O sea, no hay nada en el mundo que mate más que el cigarrillo tradicional hoy día como muertes que pudiesen ser evitadas. Es el primero, es el top 10, mata más que cualquier otra cosa. Alguien dirá el mosquito de la malaria. No, no son lo mismo, porque la muerte por tabaquismo es evitable. El otro tú puedes tratar de combatirlo, pero esto es algo que tú lo puedes evitar simplemente haciendo que la gente deje de fumar o traspasándose al cigarrillo electrónico. Por lo tanto, hemos llegado a tal punto de ridiculez que con las indicaciones de ese proyecto habría más restricciones para el cigarrillo electrónico que para el cigarrillo tradicional. Sería más difícil vender un cigarrillo electrónico que un cigarrillo tradicional, lo cual es lo más absurdo del mundo. Y el problema de este absurdo, de este show del absurdo, es que en realidad lo que el gobierno debiese hacer es impulsar el cigarrillo electrónico como lo están haciendo otros gobiernos, como los que ya he nombrado. Pero otros datos u otros antecedentes para que tú entiendas, en Italia, por ejemplo, se bajaron los impuestos a los líquidos de cigarrillo electrónico, se le bajó un 85% el impuesto a los líquidos con nicotina y un 95% a los líquidos sin nicotina. Esa es la parada en la que está yendo el mundo. En Inglaterra se acaba de prohibir el uso de cigarrillos tradicionales en las Fuerzas Armadas, pero se les permite usar cigarrillos electrónicos. En Inglaterra, en los hospitales públicos, hay tiendas de cigarrillos electrónicos adentro del hospital. Ni siquiera estamos hablando de que te lo receten y te Claro. digan, ¿sabe qué? Vaya y cómprese esto afuera. No, señor. El doctor te atiende y te dice, señor, usted tiene que dejar de fumar hoy día, baje al primer piso, allá hay una tienda de cigarrillos electrónicos donde le van a decir cuál es el que usted tiene que usar o van a tratar de guiarlo de la mejor manera para que usted pueda dejar de fumar. En Francia lo mismo, en Nueva Zelanda a través de importantes campañas llamando a la gente a dejar de fumar. Esto es como que alguien hubiese definido, no, en Chile no, en Chile que se sigan muriendo y por ley está prohibido que hablen o que digan nada. Y lo que hablabas tú con respecto a los influencers, es primera vez que lo vemos en una ley en este país. Dentro de los artículos hay un artículo especial que prohíbe a los influencers hablar sobre cigarrillos electrónicos. Eso quiere decir eliminar también nuevamente la libertad de expresión, la libertad de información. O sea, el día de mañana cuando a alguien se le ocurra que no vamos a poder hablar de, no sé, pues de computación, se acabó. Nadie más puede hablar de juegos porque consideramos que los juegos hacen que los niños no estudien. Así que desde hoy día en adelante todos los influencers de juegos están prohibidos en Chile. O mañana los influencers del fútbol, porque a alguien se le ocurrió que las barras bravas son un problema. Acá no solamente deberían estar paliando los vapeadores y los fumadores. Acá cualquier chileno debería pararse y decir, a ver, espérense, si estas son las libertades que nosotros tenemos derechos humanos que deben ser representados y protegidos por nuestros legisladores, no al revés. Hoy día es el cigarrillo electrónico, mañana puede ser la cerveza, pasado el chocolate y quizás cuantas cosas más. Pero además se hace de una manera que es evitando que haya una conversación. Sin embargo, cuando tú me preguntabas cuál es mi visión a largo plazo, sin embargo, este proyecto de ley, que es espantoso, es un desastre, tiene que pasar ahora a ser rebotado por los senadores, y después de que los senadores aprueben pasar esta parte del proceso, esto va a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados este proyecto se va a encontrar con otros dos proyectos que están esperando, porque este proyecto fue presentado después que dos proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados, pero avanzó más rápido por negociaciones, todos sabemos cómo se maneja la política, así que se fue más rápido, y este proyecto tiene que bajar y se va a encontrar de frente con estos otros dos proyectos. Uno de ellos es el presentado por el doctor Juan Luis Castro, que es un proyecto que entiende el proceso como una opción en la reducción de daño de los chilenos, así que bastante más centrado, y ahí sí que vamos a tener más opciones de poder
debatir, de conversar del tema. Tenemos muchos científicos a nivel mundial que están absolutamente dispuestos a ir a la comisión, a conversar a la comisión. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a Liana Goldberstein, que es una químico farmacéutica muy importante a nivel mundial. Ella actualmente vive y trabaja en Nueva Zelanda, sabe muchísimo de cigarrillo electrónico. Ella se ha comprometido a ir a las comisiones cuando esto pasa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tenemos a Roberto Sussman de México, que es un físico que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el universo, pero se empezó a interesar por el cigarrillo electrónico, por lo que ha hecho muchos estudios en todo lo que responde a la parte física de los gases. Tenemos al doctor Mier de México también, que es un doctor especialista es un cirujano de tórax, uno de los más importantes, si no el más importante del último tiempo en México. Ha hecho más de 3.000 intervenciones, entre las que destacan trasplantes al corazón de gente con cáncer por tabaquismo. Y él ha hecho estudios importantes con respecto al cáncer y el cigarrillo electrónico en comparación con el cigarrillo tradicional, y así muchos otros. Nosotros, la verdad, nos hemos dedicado a abrir redes, a conversar con el resto del mundo, a aprender mucho. A mí me ha tocado harto moverme para ir a diferentes congresos. De hecho, tú ahora me pillas en Polonia porque me pilló la pandemia en Europa en procesos de congresos y esas cosas, y quedé medio encerrado, no medio, bastante encerrado. Pero eso, hay una realidad que es la que tenemos que mostrar, y estamos confiados que finalmente lo que prime sea la cordura y no el lobby o los intereses comerciales de unos pocos sobre la salud de muchos. Y a pesar de que he hablado un montón y de repente me cuesta parar, cuando estábamos hablando de los derechos, a no olvidar que hay otro derecho que es el que se está atacando mucho, que es el derecho a decidir sobre mi propia salud. Totalmente. Yo tengo el derecho humano de definir sobre mi propia salud. Yo soy el que define y debo tener la libertad de definir si me quiero seguir matando con el cigarrillo tradicional o me quiero pasar al cigarrillo electrónico o a otros. Porque lamentablemente esta falta de información también nos lleva a desinformación, de no conocer otras realidades. Yo te voy a mostrar algo que yo no conocía, a pesar de estar súper vinculado a la reducción de daño. Esto yo lo conocí recién en Europa. Esto que tengo en la mano se llama nicotine pouch. Esto son unas pequeñas bolsitas, ¿De no sé si la acuerdo? alcanza a ver, Sí, sí, ahí se ven. que no contienen tabaco. Es como una bolsita de té, podríamos decir, bien chiquitita. Esto no contiene tabaco, tiene al interior un material hecho de fibras vegetales, ¿ya? Con una cantidad de nicotina determinada, así como en los cigarros. Tú puedes definir si lo quieres suave, fuerte o... Esto es 99,7% menos dañino que el tabaco. Imagínate, para que la ciencia diga que algo es 99,7% menos dañino. Y esto es una bolsita que tú la tomas, la pones en la boca, entre la encía y el labio, la dejas ahí, y esto te entrega la nicotina que los que estamos habituados a usarla necesitas, y no te dan ganas de fumar, ni de vapear, ni nada. Esto en Latinoamérica ni siquiera sabemos que existe, y es algo que tú puedes comprar en Europa. Y esto viene del snus, que eran pequeñas bolsitas de tabaco, que es la forma de consumo de tabaco que usan en Suecia. Y esto vendría a ser como el vapeo del snus. Pero en Suecia, gracias a que la gente no fuma y usa este tipo de consumo de tabaco, tienen los índices de cáncer más bajos de Europa. Casi ha desaparecido el cáncer al pulmón. Sin embargo, por esta falta de información y de desinformación permanente y de querer asustarnos con cosas que no son reales, como que el cigarrillo electrónico mata, como que la nicotina mata, la nicotina no hace daño, no hace más daño que la cafeína. Eso es otra de las cosas que se ha demonizado la nicotina, cuando la nicotina no es lo que te mata, como dije al principio, es el monóxido de carbono, el alquitrán,
y otros componentes que tiene el tabaco, pero no es la nicotina. Y esto en Chile no tenemos idea ni que existe. No deberíamos estar ni siquiera discutiendo solamente del cigarrillo electrónico. Deberíamos estar discutiendo cuántas cosas nos esconden cuando podríamos estar sin fumar y entendamos que todos los vaperos somos víctimas del cigarro. Si son muy pocos los fumadores que son felices de estar fumando. El problema es la dificultad que hay para dejar de fumar. Nosotros, obviamente, nuestra primera recomendación es deja de fumar. Si no puedes fumar, pásate al vapeo. Y si puedes, salte también del vaporizador. Pero no es un proceso tan simple. Y hay gente que simplemente no quiere dejar de fumar o no quiere dejar o no puede dejar de fumar. Otra cosa que no conocemos en Chile, que ya es un poco más, ya se sabe de esto por este proyecto de ley en que han tratado de mezclar las cosas. Yo ya expliqué lo que es un cigarrillo electrónico. Esto es un calentador de tabaco. Este es un producto, no sé si tú ves ahí, Sí, sí se ve. que lo que hace, en vez de combustionar tabaco, esto es muy utilizado, por ejemplo, en Alemania. En Alemania tú en las calles ves más gente usando esto que cigarrillos electrónicos o que cigarrillos tradicionales. Pero esto sí contiene tabaco y venden unas cajetillas, como cajetillas de cigarros que son estas, que son más chiquititas, que vienen con un cigarro chiquito. Estos, así. Y tú esto lo pones en este otro aparato y esto lo que hace es calentar a través de electricidad, calienta esta parte de tabaco que es la puntita nomás del... Solo esa parte, desde donde está mi dedo hacia la punta, es tabaco. Eso queda insertado en un aparatito que lo calienta, pero no lo quema, y tú respiras el vapor del tabaco. Yo no lo voy a hacer porque a mí no me gusta, porque esto tiene sabor a tabaco y yo dejé de fumar hace 11 años ya, gracias al cigarrillo electrónico. Pero hay otras herramientas para dejar de fumar que generan mucho menos daño que combustionar el tabaco. Esto no es mejor que el cigarrillo electrónico. Se cree que esto podría ser 90% menos dañino que el cigarrillo tradicional. Sin embargo, de nuevo, lo que nosotros defendemos es la reducción de daños que se está haciendo a esa persona. Esto no hay que entenderlo como cuánto daño hace, sino cuánto menos daño le voy a hacer a la persona que hoy día se está muriendo y se está enfermando por culpa del cigarrillo tradicional. Pero la falta de información y esto de no permitir que las personas se informen o que otros se informen es atentar en contra de muchas libertades al mismo tiempo, terminando en una de las más importantes, que es la libertad de cada persona de decidir sobre su propia salud. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, justamente te iba a preguntar, bueno, más que una pregunta, porque ya tenemos que ir concluyendo, lamentablemente, que nos dieras quizás un llamamiento, quizás una reflexión en torno a todo lo que está haciendo, todo lo que podría hacer, todo lo que será finalmente respecto a esta misma situación. Y bueno, me parece extraordinario que nos hayas mostrado también los dispositivos que yo la verdad no tenía ningún conocimiento respecto de ello, pero sé sin duda alguna que va a servir muchísimo para la diseminación de una mejor información en torno a todo lo que está haciendo esta discusión. Pero bueno, para concluir y agradeciéndote una vez más, Ignacio, me gustaría que dieras una conclusión y que radique precisamente en torno a la importancia de esto. Bueno, lo primero es entender que la innovación tecnológica hoy día puede salvar vidas. La innovación tecnológica en este campo ha demostrado que el cigarrillo electrónico es lejos la herramienta más efectiva para que la gente deje de fumar. En estudios se demuestra que los niveles de efectividad llegan hasta el 18%. Imagínate, eso de cada 10, 2 dejan de fumar gracias al cigarrillo electrónico. 2 personas de cada 10 que lo intentan dejan de fumar, mientras los parches de nicotina, los chicles de nicotina rondan con suerte entre el 3 y el 5% de efectividad. Aquí estamos frente a una herramienta innovadora, una tecnología disruptiva que puede hacer un cambio en la vida de las personas, pero también levantar a la gente, no dejen que sus libertades sean pisoteadas. Si dejamos que nos pisoteen hoy día, nos van a pisotear mañana, pasado, y nos van a seguir pisoteando de por vida.
Aquí las libertades son los que se están traspasando, se está atentando en contra de algo tan humano como es la salud. Es de repente increíble ver cómo las autoridades atentan en contra de la salud pública. Eso es súper difícil de entender, pero es algo que se está haciendo real. Y llamamos a todos los vaperos a activarse. Si no nos movemos, vamos a perder. Lamentablemente aquí la cantidad de plata que mueve la industria farmacéutica es brutal. Pfizer, lamentablemente hoy día es súper difícil hablar en contra de Pfizer porque están siendo los buenos de la película con el tema de las vacunas. Pero Pfizer ya fue denunciada en Alemania por entregar miles y miles de dólares en campañas contra el vapeo. Y obvio, Pfizer es la que hace el Chantix, que es el principal medicamento para dejar de fumar, que tiene menos de un 5% de efectividad y que además tiene efectos colaterales que son brutales, los que incluyen incluso el suicidio. O sea, así de claro. Y atacan el cigarrillo electrónico que no ha matado absolutamente a nadie. El Pfizer con su remedio para dejar de fumar, que incluye posibilidades de ataques cardíacos, taquicardia, intentonas de suicidio, depresiones severas y todo lo demás, entrega plata en Alemania para que se hagan campañas en contra del cigarrillo electrónico porque no quieren perder el negocio. Son cosas que para nosotros son inaceptables, pero para eso necesitamos que los vaperos y aquellos que conozcan a quienes vapean, y los fumadores también, hagan el intento, dejen de fumar y a través de su experiencia tratar de hacerle frente a esta ola de desinformación, aprovechar de tirarle las mechas a medios de comunicación como Megavisión, El Mostrador, que han sido una vergüenza, donde los periodistas publican cosas falsas a cada rato sin hacer ni siquiera un pequeño review y muchas veces teniendo la información, no publicándola y seguir publicando cosas que la ciencia mundial ha descartado de plano, como estas enfermedades pulmonares en Estados Unidos que no tenían nada que ver con el cigarrillo electrónico o con estos estudios basuras que aparecen de vez en cuando. Perdona que me alargue un poco, pero para que la gente entienda de qué ridiculez estamos hablando. Hace algún tiempo atrás se dijo que el cigarrillo electrónico podía generar infartos cardíacos. Salió un estudio hecho por Stanton Glantz, que ha sido uno de los mayores enemigos del cigarrillo electrónico, en que demostraba, según él, que el cigarrillo electrónico podía producir problemas cardíacos. Se demoraron un montón de tiempo en liberar las bases de en qué estaba sustentado este estudio. Apenas lo liberaron, los científicos del mundo casi se cayeron de espalda. La mayoría de las personas que estaban en ese estudio habían sufrido infartos cardíacos 2, 5 y hasta 10 años antes de haber probado un cigarrillo electrónico. Algo te estaba atacando, no Sí, sé si me alcanzaste a escuchar. no, sí, Te sí, sí, decía que sí en te este logré. estudio Ajá. los casos que estaban presentados eran gente que había tenido infartos cardíacos 2, 5 y hasta 10 años antes de haber tocado un cigarrillo electrónico, de haber conocido un cigarrillo electrónico, y habían sido puestos en la muestra como si el cigarrillo electrónico hubiese causado con retroactividad. O sea, además descubrieron en el cigarrillo electrónico la opción de volver en el tiempo. Este estudio fue totalmente desmentido por la comunidad científica. De hecho, fue retractado por la Asociación del Corazón de Estados Unidos. Pidieron perdón por haber publicado esta brutalidad de Stanton Glantz. Sin embargo, seguimos escuchando a medios de comunicación hablando en contra del cigarrillo electrónico basado en estos estudios que están absolutamente desmentidos. Así que ahí, para los colegas periodistas, yo también soy periodista, un tirón de oreja, hacer la pega, confirmar la fuente, investigar un poquito más allá del titular y a dejar de replicar información que lo que va a hacer es costar la vida de miles de chilenos. Muchísimas gracias, querido Ignacio, de verdad que sí, por todas tus apreciaciones y por supuesto por cada una de las reflexiones que nos has otorgado. Me parece que es muchísima información y esto es un material espectacular para poder ayudar en todo lo que es la transmisión de la información y por supuesto contribuir o coadyuvar en esa tarea que por supuesto es más que necesaria, ¿no? Que es el que efectivamente todas las personas, independientemente de la profesión, también los periodistas, sin duda alguna, porque trabajan en esto, pero todo el mundo realmente necesita hacer mejor uso de la información y en ese sentido, pues, entender mejor las cosas según realmente son. Las cosas según son y no como dicen que son, dirían en algunas otras circunstancias.
Así que bueno, querido Ignacio, te voy a agradecer en nombre de Fundación Ciudadano Austral y de Somos Innovación Chile por esta gran disertación que nos has podido abordar y bueno, también por la buena disposición de poder responder cada una de estas preguntas y bueno, por mantenerte ahí constantemente en la férrea batalla, por así decirlo, de una manera tal vez metafórica en torno a lo que tiende a ser esta discusión de los vaporizadores. Nada, agradecer a ustedes muchísimo el espacio. Sabemos que ustedes hacen un trabajo profundo por defender los procesos de innovación. Sabemos que no son ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el último caso de innovación que se ve muy dificultada por campañas de desinformación y ataques por diferentes motivos, en diferentes momentos. Hacer un llamado a la gente a informarse, los dejamos invitados. Vapearnos Fumar en YouTube, @vapearnos fumar en Facebook. Ahí nosotros ya llevamos alrededor de 23 o 24 capítulos de programas bastante extensos, hablando con científicos súper importantes en el mundo, con expertos en biología micromolecular, con físicos, con químicos, con doctores. A nosotros nos gusta entregar la información de la manera más responsable que podamos, hablando con la gente que corresponde y manteniendo la información muy actualizada, así que la invitación queda abierta. Recuerden, vapear no es fumar y el cigarrillo electrónico salva vidas. Es una puerta de salida para aquellos que se están matando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por poder ver este video y bueno, los invito a que continúen haciéndolo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.